Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar este bonito señalador o marcador de libros, ¿sí? Que está trabajado de esta manera. Está con una flor hermosa en un extremo y hay unas cadenetas en el medio y finaliza con un flequito, ¿sí? Esto sirve para marcar en el libro, ¿sí? Donde estamos leyendo. Como últimamente estamos mucho tiempo en casa y aumentó la cantidad de lectores, se me surgió trabajar este señalador de libros, ¿sí? Que nos puede ser muy útil. Los materiales que necesitamos son hilo macramé en este caso, ¿sí? O hilo de algodón muy fino, ¿sí? Voy a utilizar un algodón muy fino, esto es de 3 cabos, ¿sí? Vamos a utilizar un poquito de este hilo. Vamos a utilizar una aguja crochet número 3 o 2,2 milímetros de grosor, ¿sí? 2,2, muy fina la punta. Y necesitamos una tijera y una aguja de lana también. Vamos a empezar el trabajo con el nudo de inicio, de esta manera, y vamos a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a formar un anillo con estas 6 cadenas, ¿sí? Trabajando un punto enano en el primer punto. De esta manera formamos nuestro anillito de cadenetas. Ahora vamos a trabajar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Esto sería nuestro primer punto alto. A continuación trabajamos un punto alto aquí dentro del anillo de cadenas, ¿sí? De esta manera tenemos 2 puntos altos. Ahora vamos a trabajar 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a trabajar un grupo de 3 puntos altos, ¿sí? Aquí mismo. Hacemos 1, 2, 3, ¿sí? Puntos altos. A continuación vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos aquí. Vamos a trabajar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a repetir el grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4. De esta manera vamos formando los pétalos. Ahora vamos a repetir 5 cadenas y nuevamente otro grupo de 3 puntos altos, ¿sí? Así vamos a repetir 2 veces más. 1, 2, 3, 4 y 5. Uno, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. ¿Sí? De esta manera tenemos casi finalizado nuestra vuelta. Ahora vamos a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a finalizar con un punto alto aquí mismo, ¿sí? Y así, junto a los 2 puntos altos que tejimos al principio, vamos completando nuestro grupito de 3 puntos altos. Tenemos que hacer en la tercera cadena un punto enano. Ahí está. De esta manera tenemos nuestra primera vuelta, ¿sí? De esta florcita. Tenemos 5 grupos de 3 puntos altos unidos por 5 cadenas.
Vamos con la segunda vuelta. Ahora vamos a trabajar, ¿sí?, una cadena para levantar la altura de nuestro primer punto bajo, y aquí mismo, ¿sí?, aquí mismo, en el mismo punto donde hicimos el punto cadena, trabajamos un punto bajo, ¿sí? Ahí tenemos nuestro punto bajo. Ahora, a continuación, vamos a trabajar el pétalo, ¿sí?, sobre estas 5 cadenas, ¿sí? Vamos a trabajar en este arquito de 5 cadenas. Primero vamos a trabajar un punto medio alto, aquí mismo, ¿sí?, en el arco. Hacemos un punto medio alto, de esta manera. A continuación hacemos 4 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3, 4 puntos altos, ¿sí?, de esta manera. Y ahora vamos a trabajar un punto picot, que son 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Luego vamos a unir en este último punto alto con un punto enano, ¿sí? Entonces hicimos la puntita, ¿sí?, con el punto picot. Y a continuación vamos a trabajar el mismo trabajo que hicimos acá, ¿sí? Vamos a trabajar 4 puntos altos. A continuación, 1, 2, 3 y 4 puntos altos, ¿sí? Y por último, vamos a trabajar un punto medio alto en este mismo arco, ¿sí? Y vamos a finalizar este pétalo con un punto bajo aquí, en el centro. En el segundo punto alto, ¿sí?, aquí vamos a trabajar un punto bajo. Ahí le muestro. Acá trabajamos el primer pétalo de esta flor, ¿sí? Esto mismo vamos a repetir 1, 2, 3, 4 veces más, ¿sí? Vamos a repetir una vez más para que lo tengan en claro. Hacemos primero en el segundo arco, hacemos un punto medio alto, ¿sí? Luego hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. A continuación, en el centro trabajamos un punto picot, que son 1, 2, 3 cadenas, luego unido. Aquí en el último punto vamos a unir con un punto enano, de esta manera. Entonces trabajamos un piquito acá, ¿sí? Ahora vamos a trabajar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos, ¿sí? Y nos queda por último trabajar un punto medio alto en el mismo arco, ¿sí? Y finalizamos este arquito, este pétalo, con un punto bajo en el segundo punto alto del nivel inferior, ¿sí? Entonces vamos a repetir 3 veces más para completar esta segunda vuelta. Completamos nuestra vueltita con 5 pétalos, ¿sí? Ahora vamos a realizar el último punto deslizado aquí donde iniciamos nuestra vuelta, ¿sí? Ahora tiramos bien y vamos a trabajar ahora las cadenas, ¿sí?, las cadenas que va a servir del marcador de nuestro libro. Vamos a trabajar 60 cadenas. 1, 2, 3, 4. Finalizamos nuestras cadenas, ¿sí? En mi caso trabajé 60, pero ustedes pueden hacerlo variado. Según el largo de la cadenita que ustedes necesiten, lo varían, ¿sí? Cortamos un poquito largo la hebra, ¿sí? Vamos a tirar y vamos a finalizar esta cadena. Ahora vamos a trabajar este flequito, ¿sí?
para el fleco vamos a utilizar, en mi caso voy a utilizar una regla, ¿sí? Pueden utilizar cualquier tarjeta o cartoncito que tenga la altura aproximada del fleco que ustedes desean agregar, ¿sí? Vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Vamos a dar vueltas. Yo hice 30 vueltas, ¿sí? 4, 5, 6. Tengo las 30 vueltas, ¿sí? Preparado aquí. Y aquí tengo la hebra corta de la flor que trabajamos, ¿sí? Colocado en una aguja de lanas. Y vamos a atravesar por aquí, ¿sí? Para hacer el nudo a este rollito de hilo. Yo en mi caso pasé por el último punto cadena, ¿sí? Para ajustar bien de esta manera y luego, bueno, sacamos de la regla de esta manera, lo sacamos, ¿sí? Y ahora vamos a atar de esta manera, ¿sí? Y ajusté una vueltita más, ajusté una vueltita más y voy a atar bien en el extremo de nuestro trabajo, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Vamos a hacer un nudito para ajustar bien. Hacemos un nudo de esta manera y quedó bien ajustadito, ¿sí? Ahora vamos a colocar esta hebra también con este montón de hilos y ahora tomando esto lo vamos a cortar, ¿sí? Bueno, ahora con este hilo, ¿sí? Con este hilo de la hebra que todavía no cortamos del ovillo, vamos a dar vuelta aquí, ¿sí? Ajustamos de esta manera con el dedo y vamos a ir dando vueltas de esta manera, ¿sí? Vamos ajustando. Las vueltas también lo deciden ustedes, ¿sí? Yo hice más o menos 10 vueltitas y luego vamos a cortar la hebra, ¿sí? Y vamos a ajustar esto, ¿sí? Con una aguja de lanas. Pasamos por la aguja y ahora, bueno, completamos una vueltita más. Y ahora, aquí donde inicié, ¿sí? ¿Ven? Aquí donde inicié, voy a bajar por este lugar. Voy a bajar por acá para cerrar y ajustar bien de esta manera, ¿sí? Y voy a atar con la hebra que me quedó allá. Vamos a hacer un nudo para asegurar atamos 2 veces, ¿sí? Atamos 2 veces. Ahora con la aguja voy a acomodar bien para cubrir este nudo, ¿sí? Así queda más prolijo. De esta manera, ¿sí? De esta manera acomodamos. Ahora cortamos el fleco. ¿Sí? De esta manera. Y vamos a emprolijar, ¿sí? El largo de este fleco. Vamos a emprolijar cortando bien. Vamos a peinar, ¿sí? De esta manera tenemos listo nuestro fleco. Para los que saben hacer mejor el fleco, bueno,
me comentan si hay algún método más fácil, ¿sí? Y ahí tenemos finalizado nuestro señalador o marcador de, ¿sí?, libro de esta manera. Bueno, de esta manera finalizamos nuestro señalador o marcador de libros con esta bonita flor y flecos. Espero que el trabajo les haya gustado, que se hayan divertido. No se olviden de suscribir. La próxima clase volvemos con otra idea nueva. Muchísimas gracias.